Esto es algo que a mí me gusta mucho porque siempre había dicho que el último barril de petróleo que, que salga a la venta no lo querrá comprar nadie, entonces nunca se acabará el petróleo y nunca se van a acabar los recursos naturales, ¿no? Dice que, advertencia para catastrofistas, los recursos naturales nunca se terminarán. Antes de que se agote encontraremos una alternativa a los usos que ese recurso nos aporta. ¿Cuándo se va a terminar la comida? Nunca. Y el cobre, el aluminio, el carbón, el gas o el silicio, nunca. Los recursos naturales no se van a terminar nunca porque son infinitos desde un punto de vista económico. A pesar de más de 200 años de discursos catastrofistas y advenedizos del apocalipsis, estos discursos han errado siempre en sus predicciones. Ya en 1798, Malthus pronosticaba enormes hambrunas y grandes guerras por la falta de recursos. En 1865, Gibbons pronosticaba el fin del carbón. Ehrlich profetizaba en 1970 que la población mundial no tendría comida en los años 80. Este mismo Lumbreras afirmaba que en los 80 morirían 4.000 millones de personas en lo que llamó la gran extinción y que para el año 2000 no existirían bosques tropicales. Peter Gunther afirmó que para el año 2000 el mundo entero pasaría hambre. La revista Life publicaba que para 1985 la polución del aire habría reducido a la mitad la cantidad de luz que viene del Sol. Por su parte, Kenneth Watt afirmaba que en el año 2000 no quedaría más petróleo y Harrison Brown juraba que para 1990 ya se habría terminado el plomo, el zinc, el estaño y la plata. Todos fallaron estrepitosamente, todos ellos y también todos los demás que hicieron profecías similares. ¿Pero por qué pasa esto? Es que es muy sencillo, es que tú no quieres gasolina. Tú no quieres petróleo, tú quieres que tu vehículo te lleve del punto A al punto B. Si el petróleo se empieza a hacer demasiado escaso, habrá alguien que sacará un motor que funcione con mierda de vaca, básicamente, o con lo que sea. Y si ahora no es rentable porque el petróleo es muy barato, comparado con otras fuentes de energía, el petróleo es muy barato, pues habrá otro tipo de energía que empezará a ser rentable en el momento en que se encarezca el petróleo. ¿Qué pasó con el carbón? El carbón, se va a acabar el carbón, ya. Bueno, pues se va a acabar el carbón hasta que subió el precio y empezó a pasarse al petróleo. Ahora se está pasando a la energía eléctrica, bueno, se irá a la nuclear, se irá... Hombre, Caos, ¿cómo estás, tío? Ojo con el metano, la mierda de vaca y su inflamabilidad, efectivamente. No hay ninguna materia prima que se vaya a terminar, porque antes de terminarse se hará demasiado cara para su utilización y se utilizarán otras. Esto ha sido así en toda la historia de la humanidad. A pesar de ello, estos ejercicios de tarot apocalíptico se siguen escuchando a día de hoy en boca de todos los que comulgan con el catastrofismo contemporáneo. Más de 2 siglos haciendo el ridículo de manera hilarante, pero aún así continúan siendo la referencia intelectual de los movimientos sociales que pretenden dirigir el rumbo de la humanidad en las próximas décadas. La realidad, a pesar de toda esta caterva de cantamañanas, es que en la actualidad hay más recursos naturales que nunca antes en la historia y eso es indiscutible e irrefutable. Muchos autores se han dedicado al estudio de esta disciplina en las últimas décadas. Julian Simón, que no es el Simón del COVID, creo, fue probablemente el primero en hacer un análisis económico sistemático y desenmascarar las falacias del discurso ecoapocalíptico. George Reisman hizo también una buena aproximación en su obra magna Capitalismo. Recientemente se ha publicado un espectacular trabajo con datos actualizados que demuestra de una vez por todas el vacío absoluto sobre el que se asientan los argumentos de aquellos que postulan el fin del mundo. Se trata del libro Superabundancia, escrito por Marianne Tupy y Gale Pulley, publicado en lengua castellana por la editorial Deusto. Pues lo compraré o lo encargaré hoy. Superabundancia se llama. Vale. Por todos es sabido que cuando algo escasea su precio sube. La tesis fundamental de Tupy y Pulley es entonces la siguiente. Muy buenas, Terranova. Si realmente los recursos naturales estuvieran escaseando, tanto los precios de los futuros como esos recursos, como los precios actuales de los mismos, estarían aumentando. ¿Lo están? Adicionalmente, determinar esos precios en valor monetario no tiene mucho sentido. Hay que hacerlo en función del poder adquisitivo real. Es decir, si el precio de algún recurso sube, pero los salarios suben más rápido, ese recurso es cada vez más barato en realidad. O visto de otro modo, yo tengo que trabajar menos tiempo para comprar la misma cantidad de ese bien. Si esto sucede, ese bien es cada vez más abundante y no cada vez más escaso. Es más abundante porque trabajando al mismo tiempo puedo comprar cada vez más de ese recurso. ¿Cómo iba a poder hacer eso si el recurso fuera cada vez más escaso? Tomemos por ejemplo el caso de la luz artificial, objeto de absoluto lujo,
a comienzos del siglo XX. Una persona con un salario bajo tenía que trabajar 6 horas en el año 1900 para poder pagar la electricidad que consumía una bombilla durante un día entero. Hoy un trabajador español que cobra el salario mínimo trabajando las mismas 6 horas podría encender una bombilla durante 450 días. Y eso que más de la mitad del precio son costes originados por el gobierno. La luz artificial es hoy 450 veces más barata que a principios del siglo XX. En un análisis sistemático, los autores de Superabundancia nos muestran que el tiempo de trabajo necesario para comprar recursos naturales es cada vez menor. Por ejemplo, hoy hay que trabajar un 86% menos tiempo que en 1980 para comprar la misma cantidad de azúcar, un 87% menos para el uranio, un 85% menos para la plata, un 76% menos para el aluminio, un 75% menos para el estaño, un 74% menos para el platino, y así podríamos seguir. ¿Dónde está la escasez de recursos naturales? ¿En base a qué argumentos alguien nos puede decir que los recursos naturales se están terminando? No, porque aumenta la productividad, es tan simple como eso. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Cada 14 años la abundancia de la plata se dobla. Es decir, cada 14 años puedo comprar el doble de plata. Terranova_IRL ha donado 100 bitazos, gracias. Para el debate. Muchas gracias, Terranova. Muchas gracias por esos 100 bits. Ahora leeremos el debate, dice. De hecho, sucede exactamente lo contrario. Cada 14 años la abundancia de plata se dobla. Es decir, cada 14 años puedo comprar el doble de plata trabajando la misma cantidad de tiempo. Cada 19 años se dobla la abundancia de estaño, cada 20 la de platino, cada 29 la de gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Con los productos alimenticios sucede lo mismo. Cada 13 años se dobla la abundancia de azúcar, cada 14 la de café y cacao, cada 19 la de gambas, a pesar de comisiones obreras y UGT, cada 20 el maíz, cada 24 el plátano, cada 25 el té, cada 29 las naranjas y cada 30 el cordero. ¿Dónde está la escasez de comida? Y este espectacular aumento de la abundancia se ha conseguido a pesar de que en el mismo periodo la población mundial ha aumentado en más de 3.500 millones de personas. Permítanme otro ejemplo cinematográfico, esta vez que vi el otro día en una cuenta de Twitter. En la popular película Solo en casa, el joven Macaulay Culkin iba al supermercado y pagaba 19,83 por una serie de productos. Fíjense la próxima vez que la vean. Estábamos en 1990, si hoy fuéramos a un supermercado de Estados Unidos y compráramos los mismos productos nos costarían 40,60, un 105% más caro. Sin embargo, en el mismo periodo, los salarios más bajos de Estados Unidos han subido casi un 180%. Por tanto, los bienes comprados son más baratos ahora que en 1990, mucho más baratos en realidad. Hay dos aspectos fundamentales que los profetas apocalípticos deciden ignorar continuamente. El primero es que el ser humano es el ser humano el que crea los recursos. Los recursos no son, los hace el ser humano y es la tecnología, el capitalismo, la división del trabajo y los aumentos de productividad los que hacen que los recursos sean cada vez más abundantes desde un punto de vista económico. El segundo es que los maltusianos centran la discusión en la cantidad de recursos físicos, algo que no tiene ningún sentido. La cantidad de petróleo en la Tierra es finita, obviamente, pero ignoran que el ser humano no está interesado en el recurso per se, sino en el beneficio que este recurso nos aporta. Gracias, lo que defiendo yo siempre. Los seres humanos no tenían ningún interés en matar ballenas per se, tenían mucho interés en el aceite de ballena como recurso para poder alumbrarse. La aparición del petróleo hace que las ballenas dejen de tener interés. Del mismo modo, si mañana todos los vehículos se movieran con, digamos, agua del mar, dejaríamos de utilizar el petróleo para mover coches. Así de sencillo. Gracias. En vez de mierda de vaca, vamos a hablar de agua de mar. Por eso los recursos nunca se terminarán, porque antes encontraremos una alternativa a los usos que ese recurso nos aporta. La edad de piedra no se terminó porque agotáramos las piedras, es cierto, se terminó porque los avances tecnológicos nos permitieron dominar la fundición y entrar en la edad de los metales. Fue un cambio de tecnología, la edad de los combustibles fósiles no se terminará porque estos se terminen, sino porque los seres humanos descubramos nuevas alternativas energéticas y tecnológicas a los combustibles fósiles. Pero esto no conseguirá escribiéndolo en el BOE o absurdos acuerdos en las cumbres del COP. La solución va a salir de la innovación, la tecnología, la división del trabajo y el capitalismo. Básicamente el aumento de productividad y del aumento... Hola, Dani, ¿qué tal? Y del aumento del salto tecnológico. Como reza la regla de Simón, a medida que aumenta la población, el precio de la mayoría de recursos será más barato para la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de la gente asumirá lo contrario. El corolario de todo esto es que la abundancia de recursos es cada vez mayor y más importante aún, cuantas más personas hay en el mundo, mayor es la abundancia de recursos. No les da que pensar. En la división del trabajo está la clave de todo, es decir, en la economía, una disciplina a la que los maltusianos tienen alergia, por eso andan tan
perdidos. Bueno, pues a ver si les queda claro de una puñetera vez, pero da igual, porque realmente es un tema ideológico. También es verdad que tú al final puedes vivir sin ningún problema fuera de estos mantras. ¿Qué te dicen? Es que hay que ahorrar en bolsas de plástico. Bueno, chico, una bolsa de plástico te cuesta 10 céntimos en el supermercado. Cuando estás haciendo una compra de 50 euros, la verdad es que pagar 50 euros o pagar 50 euros con 10 céntimos no es mucha la diferencia, creo yo. Y yo, sinceramente, por 10 céntimos no voy con una bolsa desde casa al supermercado. Punto. Entonces, el que quiera ceder a esto, que ceda. El que no, a su historia. Quiero decir, tampoco es tan así. Yo no entro en estos mantras ecologetas, la verdad.